Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. ¿Preparados para estudiar la Biblia? La palabra de Dios. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en esta tarde de sábado. Estamos un día más preparados para abrir la Biblia, ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Así que espero que podáis tener ese deseo en vuestro corazón de llenaros de la palabra de Dios, de recibir el alimento espiritual. Y ya veo a los primeros hermanos que se están conectando en este directo de Facebook para predicar, para dar un estudio bíblico. Es 25 de abril, nos quedan muy poquitos días para acabar este mes. En abril pasaron cosas muy buenas, en la antigüedad. ¿Qué pasó? Bueno, no sé, nació alguien por ahí, los mejores nacieron en abril. No, es broma. Pero vamos a ir de cara a mayo y bueno, estamos en la primavera. Me alegro mucho que os estáis conectando y que hayáis escogido este tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. No sé si tenéis otros planes de ir a dar un paseo por la playa o algún sitio, pero no nos permiten todavía. ¿Qué pasará cuando ya nos dejen salir? Bueno, entonces ya iremos viendo. Espero que podamos seguir perseverando en las cosas del Señor y podamos tener una nueva visión de la iglesia, de predicar su palabra, extenderla por todas partes, así fuimos llamados. Y esta tarde vamos a tener un estudio que va a continuación del que tuvimos ayer. Ayer estábamos viendo acerca de la oración, conversando con Dios. Hoy hemos titulado nuestro estudio bíblico Venciendo en oración, porque hemos hecho estudios bíblicos semanas atrás acerca de esa lucha espiritual que tenemos y no hay duda, por lo que la palabra de Dios nos enseña, que gran parte de esa lucha también la deberíamos vivir en oración. Las batallas espirituales no se libran en la carne, se libran en el espíritu. Y bueno, evidentemente para pelear en el espíritu tenemos que hacer uso de esa palabra de Dios. Bienvenidos todos los que estáis comentando ya y saludando. Luz nos dice que en México son la 1 del mediodía. Bueno, entonces estáis en la hora de comer. Pues nada, igual mientras escucháis el estudio, no sé si estáis comiendo. Y Maritza, que nos está escuchando, creo que es desde Ecuador, creo. Pues allí también debe ser más o menos esa hora, ¿no? La 1, las 12 o la 1. Bienvenida, Gloria, Juan, Paco, Rosario, Tamara. Me alegro mucho que ya estáis ahí conectados y veo vuestros saludos. Juan Vázquez, bienvenido, buenas tardes. Muchas bendiciones para todos. Pues si os parece, mientras ya los hermanos que faltan se van conectando, pero nosotros ya vamos aprovechando el tiempo y oramos a Dios y nos ponemos en sus manos, ¿os parece? Patricia, Dios te bendiga también, y Beatriz, la una dice que Beatriz, que es en Ecuador, ha escrito la uña, pero creo que quiere decir la una. Eso de escribir es peligroso, porque escribimos ahí y le damos a una tecla en vez de darle la otra y a veces ponemos cosas raras. Pero sí, no, ya entendimos, la una quiso decir. Muy bien, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que nos bendiga, nos vamos a poner en sus manos y así nos dejamos llevar por Él. René saluda desde Valls, dice aquí son las 8:05. Muy bien, vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de venir a tu presencia, abrir tu palabra y recibir el alimento espiritual. Señor, estamos comiendo mejor que hace 2 meses atrás. Estamos recibiendo más alimento, no solo por los estudios de todos los días a las 8. Yo sé que mis hermanos aprovechan más el día. Estamos más buscándote a ti en todo tiempo, en todo momento. Así que pese a lo malo que pudo traer
en la pandemia del COVID-19, tú, Señor, en medio de lo malo siempre bendices y produces cosas buenas. Por eso, Señor, estamos muy agradecidos que tu Iglesia ha reaccionado y nos sentimos unidos en el mismo espíritu. Por eso venimos delante de ti, hermanos de diferentes lugares, con un deseo, con la pasión de alimentarnos de tu palabra, de crecer un poquito más. Por eso nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición. No queremos que sean nuestras ideas de hombres, sino que la sabiduría de tu palabra nos inunde, nos llene, el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, y tú nos hables a cada uno conforme la necesidad que cada uno tenemos, porque tu palabra es viva, es dinámica y produce algo nuevo siempre en nosotros. Quizás en el instante no lo notamos, no somos conscientes, pero creemos por fe lo que tu palabra dice, y si miramos atrás en los años que llevamos como hijos tuyos, nos damos cuenta, Señor, que tú has ido transformándonos. Y hoy no somos los mismos que ayer. Cada día algo nuevo produces en nuestra vida. Así que confiados, tranquilos, porque esta obra depende de ti. Te pido una bendición muy especial para cada uno de mis hermanos, para sus casas, sus hogares, que cada familia de los que estamos ahora aquí alrededor de tu palabra sea bendecida, que tengamos esa visión que viene de ti, no nuestra visión limitada como hombres, sino esa visión que tú nos das, Señor, el llamado que tú nos das a cada uno, que tengamos la sensibilidad para escucharlo, que podamos profundizar más y más en nuestra relación contigo a través de el medio precioso que tú nos has dejado, que es la oración. Muchas gracias, Padre. Quedamos en tus manos, agradecidos y pidiéndote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Amén. Bienvenida, Alina. Buenas tardes o buenas noches. Ahí estamos preparados para estudiar la palabra del Señor. Muy bien, pues si tienes la Biblia, espero que sí la tengas, que la puedas abrir y vamos a estudiar. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, un texto que ya creo que es muy familiar para todos los que estáis siguiendo estos estudios. Ayer leíamos en estos versículos, resaltábamos especialmente el versículo 18, 19 y 20. Hoy vamos a volver al versículo 10, porque aunque hemos hablado mucho acerca de la armadura espiritual, la armadura de Dios, no hemos entrado a analizar esa armadura más detalladamente y menos a comprenderla y a verla a través desde esta perspectiva de la oración. Porque cuando describe ahí la armadura y termina en el versículo 18 diciendo orando en todo tiempo, es que cada una de esas partes de la armadura la tenemos que utilizar en ese contexto de la oración. Entonces aquí el mandamiento sería oremos, como en Efesios 6 del 10 al 20, oremos de esa manera. Es una batalla, es una guerra. Por eso decimos que es venciendo en la oración. Hemos titulado a este estudio, porque creemos en ese poder de la armadura de Dios, de cada una de esas partes, y creemos en el poder de la oración. Dios nos ha dejado un regalo tremendo a cada uno de nosotros. Entonces, para ser victoriosos en la batalla espiritual, los creyentes necesitan ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, como comienza diciendo el versículo 10. Por lo demás, hermanos, y nota que el por lo demás liga este texto a todo lo anteriormente dicho. Y es muy curioso y muy interesante que al hablar aquí de nuestra guerra espiritual que ahora describe, pues por lo demás, decimos lo demás que es que ha debido estar explicando antes el apóstol Pablo. Si nos dice como una conclusión que nuestra guerra es espiritual, que no es contra carne y sangre, pues en los versículos anteriores ha debido estar describiendo esa guerra espiritual, ¿no? Pues sí, exactamente. Ha hablado de la relación de los padres con los hijos. Ha hablado de la relación del esposo y la esposa. Ha hablado de la relación que tenemos los unos con los otros en nuestras vidas cotidianas, en el entorno en el que nos movemos. Ahí realmente están en las batallas espirituales. Ahí es donde
se libran esos momentos difíciles muchas veces. Porque, bueno, si tienes salud y tenemos todos los días para comer y más o menos, pues, pero hay roces y en estos días de confinamiento tenemos un estudio pendiente para dar acerca de la familia, acerca del matrimonio, acerca de las relaciones dentro del propio hogar, porque una de las noticias en este tiempo de confinamiento en el que estamos tantas horas metidas en casa es que los divorcios aumentan, hay más parejas que deciden separarse, hay más violencia de género, o sea que dentro de la familia es donde existe el primer foco de violencia, de discusiones, de luchas, de batallas. ¿Y sabes por qué, verdad? Bueno, pues porque Satanás, nuestro enemigo, eh, eso ahí donde se describe ahora los gobernadores de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, nos referíamos a él en otro pasaje. Nuestro enemigo sabe dónde nos puede hacer más daño. Nuestro enemigo sabe dónde atacar. En una guerra siempre cada bando va a tener una estrategia. En su estrategia la intención es ganar la guerra y para ganar la guerra hay que producir el mayor daño posible al contrincante. Entonces el enemigo mira a ver dónde más daño. Se ha cortado un momentito, pero ahora ya se reinicia. Seguimos. Satanás sabe dónde puede hacerte daño. Satanás sabe que si los ataques vienen desde fuera, normalmente la iglesia se hace más fuerte. Cuando un ataque viene del exterior, estamos unidos en el Señor. Cuando tú estás fuerte en unidad en tu familia, en tu iglesia, cuando tú estás en el Señor, en esa unión, entonces eres bendecido. Los ataques aún nos bendicen más. Por eso Satanás, que es astuto, dice la Biblia, nuestro enemigo que es inteligente y tiene estrategia, va a atacarnos allí donde más nos puede hacer daño. Entonces, por eso aquí Pablo está hablando de pecados, está hablando de el hogar, la relación de hijos con los padres, el esposo con la esposa, está hablando de muchas cosas. Y entonces llega ese versículo 10 y dice eso, por lo demás, o sea, ya habiendo dicho todo esto, tenéis que saber que necesitamos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos estar fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Con la armadura y con la oración. Así vamos a fortalecernos. Entonces decía, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. No es para que no sintáis sufrimiento, para que no seáis golpeados, sí seremos, pero en medio de la prueba, si tenemos la armadura de Dios y toda esa armadura está ungida de oración, entonces estaremos firmes. Estar firme es que no te vas a doblegar, no vas a rendirte, estás firme. Estás siendo atacado, pero te mantienes firme. Para que podamos estar firmes, dice, contra las asechanzas del diablo. Mira, muchos hacen del diablo algo místico, lo mitifican, lo ponen ahí como una serie de cuentos de los antiguos, ¿no? De ciencia ficción, pero la Biblia recuerda que habla de nuestro enemigo y lo dice así, fíjate, acechanzas del diablo, o sea, el diablo tiene planes y actúa contra nosotros. Una acechanza es como cuando la fiera está acechando a su víctima. Seguro que has visto los documentales de la naturaleza, donde ves que el león o los leones están acechando a la gacela y tienen una estrategia, la rodean, hay toda una forma, se van acercando lentamente, muy despacio, para que la presa no sea consciente de que va a ser atacada. La sorpresa tiene que venir en el último momento, cuando ya no tenga capacidad de reacción. Entonces, qué buena la forma en la que la palabra de Dios nos ilustra las verdades espirituales y esa imagen de la acechanza del diablo, cómo él nos acecha, cómo trata de emboscarnos, cómo crea situaciones aún dentro de nuestras propias familias
para producir el daño, el máximo de daño posible contra nosotros, anularnos, o sea, que la situación nos lleve a dejar de orar, a dejar de leer la Biblia, que a veces buscamos la evasión. Cuando tú te encuentras mal, en lugar de venir a buscar a Dios, pues tratas de evadirte mirando la tele, entreteniéndote con las cosas del mundo. Bueno, esas son las acechanzas del diablo. Él quiere vencernos y lo hace muy sutilmente. Contra las acechanzas del diablo. Entonces viene la aclaración, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, lo tenemos claro que hay una lucha que es real, el diablo está detrás de esa lucha y los poderes del diablo se manifiestan de una forma real. No es un ser mitológico, no es de las imágenes que el mundo nos ha dado, así con los cuernos de rojo y el tridente en la mano. No, no, es un ser real que se disfraza, que manipula, que es padre de mentira, que tiene toda una serie de herramientas en sus manos para ponernos trampas, para hacernos caer. Tiene las acechanzas, se acerca sigilosamente, nos tiende emboscadas, te provoca cuando parece que está todo bien, viene la provocación, aún dentro de tu propia casa vas a encontrar esos problemas. A veces nos sentimos como víctimas y pensamos que toda la culpa es de los demás. A veces estamos en un entorno, en una situación en la que sentimos que alguien nos está haciendo daño, pero hermano, aunque desde la perspectiva humana eso sea así, recuerda que aún en eso Dios tiene propósitos. Y más allá de ser una víctima, estás siendo bendecido por Dios para fortalecerte, para llevarte a la madurez, para que aprendas cosas y para que puedas bendecir a otros, aún a aquellos a los que nos hacen daño. El mandamiento de Dios de que nos tenemos que amar los unos a los otros, y cuando dice los unos a los otros es en todo el entorno. O sea, empezando por la misma familia, los hijos con los padres con los hijos, el esposo con la esposa con el esposo. El amor tiene que estar ahí, pero el amor, según la Biblia, se extiende más allá, incluso hasta llegar a nuestros propios enemigos. La Biblia nos enseña a amar a nuestros enemigos. Y el ejemplo lo tienes en Jesús. Jesús amaba a aquellos que le estaban matando, que le estaban torturando, que se burlaban de él, que le maldecían. A ellos también los amaba. La pregunta que me harías, pues sería, ¿y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos amar a esas personas? Hermano, armadura de Dios. Vístete con la armadura de Dios, métete en la oración y propóntelo. Si tú dices, no puedo amar a esta persona, evidentemente no podrás. Pero si tú dices, no lo siento, pero voy a amar a esta persona, has dado el paso que necesitabas. Porque el amor no depende de las emociones. El amor depende de tu voluntad. Si no fuese así, entonces la Biblia estaría equivocada y sería injusta cuando es un mandamiento. Amad a todo. Padres a los hijos, los esposos a la esposa, para que podáis resistir. Bueno, hoy parece que el Facebook está un poquito así, ha vuelto a haber un corte, se conecta automáticamente otra vez, pero seguimos adelante. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. No solo una parte, la que a ti te gusta más. No solo me quedo con esto que me atrae. Tienes que tomar toda la armadura. Y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Estás dispuesto a estar firme? ¿Estás dispuesto a entrar en esa batalla espiritual? Bueno, pues vamos a ver todo lo que aquí dice este pasaje. Pero antes de meternos a ver un poquito las partes de la armadura, deja aquí una marca en este pasaje donde nos encontramos, en Efesios capítulo 6,
Y vamos un momentito a segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Solamente quiero leer un versículo ahí. Y volvemos a Efesios 6. Pero mira lo que dice en este otro lugar, segunda Corintios 10, 4. Está un poquito más atrás de donde estábamos en Efesios. Dice en segunda de Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¡Wow! Eso sí es un versículo poderoso, ¿verdad, hermano? Dice que las armas de nuestra milicia, la palabra milicia es nuestra guerra, estamos en guerra, estamos en batalla, estamos en un conflicto que se remonta en la antigüedad, no sabemos en qué momento, es un conflicto cósmico, tiene que ver con todo el universo, y en esa batalla estamos ahí nosotros metidos, pero tenemos armas. O sea, tú no puedes ir a la batalla sin estar armado, si no estás totalmente perdido. En una batalla necesitas ir con las armas, y no cualquier arma, el arma adecuada. Por eso las armas que tenemos en nuestra guerra no son carnales. No necesitamos un rifle, no necesitamos una pistola, no necesitamos ni siquiera una pieza de artillería o un montón de bombas. No, eso no nos sirve para nada. Esta batalla no tiene que ver con eso. Puede ser que a veces nos podamos sentir agredidos físicamente. Puede ser que haya violencia, como antes decíamos, incluso dentro de tu hogar. Pero no vamos a resolver esta batalla poniéndonos allá a golpearnos. No vamos a resolver esta batalla utilizando un cuchillo, una pistola, una bomba. No, no. Nuestras armas no son carnales, pero son poderosas. Porque dice, fíjate, podría parecer, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Uno podría pensar que las armas más poderosas pues son las que hay en la Tierra, la que los hombres han diseñado. Hoy en día la ciencia armamentística ha inventado armas tremendas, cosas que hace años atrás eran de pura ciencia ficción, sin contar el poder que hay en algunas bombas, las bombas de hidrógeno, las bombas atómicas, bombas que, bueno, pueden, una sola bomba de no sé cuántos megatones pueden arrasar hectáreas y hectáreas, ciudades enteras. La destrucción que pueden producir las armas que hay hoy en día es tremendo. Es algo, bueno, se trabaja en soldados robots para las guerras modernas de este tiempo. Hay equipamientos para los soldados de hoy en día que son prácticamente, podríamos utilizar el lenguaje armaduras modernas, para que los soldados disponen de todo lo que necesiten en una batalla encima, desde visión para ver en la oscuridad, visión nocturna o ultravioleta, o detectar el calor cuando hay cosas que te ocultan, y bueno, trajes blindados de materiales muy ligeros, y bueno, todo informatizado. Tremendo hoy en día las armas que hay. Pero fíjate que el versículo menosprecia todas esas armas. Todo lo que el hombre haya podido inventar, hasta las bombas más sofisticadas. Hoy en día que los drones ya no necesitan ni siquiera pilotos humanos que pueden volar ellos solos mientras el piloto está en un despacho y lo guía todo por ordenador, y van equipados con bombas sofisticadas y potentísimas. Pues el versículo menosprecia todas esas armas. Dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas. O sea, eso no es poderoso. Esas bombas, las bombas atómicas, eso no, hombre, eso no tiene poder. ¿Puedes acaso destruir a Satanás y sus huestes espirituales con una bomba? ¿Podrías destruir las acechanzas que el diablo monta contra ti con una pistola? No. Nuestras armas no son de esa clase. Nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. O sea, cuando tú tomas las armas que Dios ha puesto en tu mano, las fortalezas que hay a tu alrededor se destruyen. Y eso es lo que ahora volvemos a Efesios 6 para ver esas armas, de qué armas estamos hablando.
Bueno, pues el texto en el versículo 14 comienza con el cinturón, que es la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos son esta parte de aquí, de la cintura, y ahí es donde tú te pones el cinturón. En una armadura de un soldado el cinturón es importante. En el cinturón se colocan objetos importantes, desde la espada que pueda ir colgando del cinturón a una serie de utensilios que te van a ser indispensables, pero además el cinturón lo que está haciendo es ceñir la túnica que el soldado romano llevaba. Por eso dice ceñidos vuestros lomos. O sea, para entrar en combate no puedes llevar ahí la ropa suelta, necesitas estar ahí. Hoy en día los uniformes militares ya son más sofisticados. En los tiempos de los romanos un cinturón era una pieza muy importante. Y esa es la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Bueno, el reino de Dios es el reino de la verdad. Nosotros somos ceñidos con ella contra todo engaño y mentira del diablo. Las mentiras destruyen. El diablo quiere que te creas sus mentiras. Vivimos en un mundo, recuerda, manipulado por nuestro enemigo. Hay una manipulación total y real a nuestro alrededor en todos los lugares y medios. Y aunque las personas que están siendo manipuladas, recuerda que este mundo sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire. Satanás es el que controla todo, y la falsedad está en la boca, está en la acción de este mundo en el cual estamos viviendo. Hoy en día, decíamos no sé qué día, unos días atrás, no nos podemos creer todo lo que nos dicen los medios. Escuchamos todos los días noticias a través de las redes sociales como esta, Facebook, o cadenas de noticias. Pero ¿qué es lo que nos podemos creer y qué es lo que no nos podemos creer? O sea, a veces cuesta distinguir dónde está la verdad. ¿Qué es realmente la verdad? Y tenemos un trabajo para saber qué es lo que voy a creer. Entonces, en medio de ese mundo, tú te tienes que ceñir de la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Tu opinión? ¿Tu criterio? No, nosotros mismos nos podemos equivocar. Podemos ser engañados y a la vez engañar a otros. ¿Qué es la verdad? Eso es lo que Pilato le preguntó a Jesús cuando Jesús le dijo: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato preguntó: ¿y qué es la verdad? Tuvimos un estudio hace pocos días que hablábamos de la verdad absoluta. Y la verdad absoluta viene solamente de Dios. Todo lo otro es relativo. En todo lo demás puede haber mentira. Dios es verdad. Su palabra es la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad de Dios contra el enemigo tiene la victoria. El enemigo es el mentiroso, dice la Biblia. Él viene a engañar. Pero ¿sabes cómo se vence una mentira? Con la verdad. O sea, si tú quieres vencer una mentira, no te metas en argumentos humanos. No uses las armas carnales. Usa la verdad de la palabra. Yo cuando discuto con personas, a veces en mi casa han venido los testigos de Jehová y han llamado a la puerta. A veces me he encontrado en un entorno donde he discutido con personas religiosas de otras formas. Me acuerdo la última vez que, no hace demasiado, ahora unos meses, llamaron en la puerta de casa y miré, y eran dos hombres con su corbata y con sus carpetas, y bueno, inmediatamente me di cuenta que eran testigos de Jehová. Así que abrí la puerta y me saludaron muy educadamente, claro, siempre. Y buenas tardes, queríamos pues compartir con usted pues una serie de cosas y un mensaje importante para su vida y tal. Y empezaron a hablarme así. Y entonces pues yo les dije: bueno, está bien, podemos hablar un poquito. Y entonces él me dijo, dice, bueno, dice, ¿usted sabe quiénes somos y tal? Digo, sí, no, claro, ya os reconocí desde el primer momento, sé que pertenecéis a los testigos de Jehová, y yo soy pastor evangélico, les dije. Digo, por lo tanto, digo, ya para empezar tenéis que saber que va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo en lo que vamos a conversar, porque vosotros, y una de las cosas que yo intento cuando hablo con testigos de Jehová es no dejarle hablar mucho, porque ellos están entrenados y van a empezar a hablar,
Pero pensé, primero déjame que te exponga lo que yo creo. Digo, mira, va a ser difícil que podamos llegar a ponernos de acuerdo porque hay cosas fundamentales en las que estamos enfrentándonos. Bueno, eso se lo dije porque él me dijo, está bien, pastor evangélico. Bueno, pues quizás, mira la pretensión de ellos, ¿no? Quizás podamos compartir contigo cosas que te den luz, que te ayuden a entender, ¿no? Y entonces pues yo le dije, mira, no nos podemos poner de acuerdo porque partimos de la base de que lo más importante es que yo creo en mi Señor Jesucristo, yo sé que Él es Dios y vosotros negáis su divinidad. Entonces no podremos ponernos de acuerdo pese a que la Biblia, y entonces inmediatamente los empecé a bombardear con textos bíblicos, le empecé a decir, porque mira, la palabra de Dios dice en este lugar, Jesucristo cuando habló dijo que Él era Dios, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y en esta otra parte, si hablamos y exponemos así la doctrina de esta forma clara, aquí dice así, y esta palabra en el griego significa esto, pero claro, y entonces vosotros en Juan 1.1 ahí cambiasteis, habéis añadido algo, cuando dices que él era un dios y tal, y no sé qué, y empecé ahí y ellos dos se quedaron ahí escuchando, ¿no? No sabían qué decir, y cuando llevaba como 3 minutos o así, 2, 3 minutos hablando, entonces el que llevaba la voz cantante, siempre hay uno que sabe más y otro que va aprendiendo, el que llevaba la voz cantante me interrumpió de pronto y me dijo, ¿cómo has dicho que te llamas? Esa fue su forma de interrumpirme. ¿Cómo has dicho que te llamas? Y yo dije, Víctor. Y entonces me extendió la mano y me dijo, Víctor, encantado de conocerte. Si te parece, pues un día quedamos y podemos hablar más de eso. Y se marcharon, así rápidamente se marcharon. Entonces, bueno, ellos están entrenados para eso. Si alguien les pone problemas a la hora de que ellos puedan dar respuestas, ellos tienen la orden, tienen la enseñanza específica de que tienen que marcharse. Porque a ellos les dicen, es que eso es Satanás que os quiere confundir y os quiere crear la duda. Y bueno, yo lo que quiero es escuchar a la gente, los argumentos. Y si me demuestran que estoy equivocado y que la verdad es otra cosa, yo quiero escucharla. Yo no voy a salir corriendo, porque la mentira se vence con la verdad. O sea, yo para poder desmontar el argumento de un testigo de Jehová, no tengo que entrar en debates, en argumentos humanos. Yo tengo que decirles, mira, la Biblia, la palabra de Dios dice esto. Y podemos consultar esta versión y esta y esta y esta. Hasta la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras me atrevería a usar para demostrarles. Pero ya partimos de la base que es una traducción adulterada, porque ya lo dice, es una traducción al Nuevo Mundo. Ellos crearon su propia traducción. ¿Cómo vamos a combatir la mentira? Con la verdad. Por eso lo primero que tenemos que utilizar en nuestra armadura es la verdad. Y la segunda cosa, en el mismo versículo 14 dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es una parte fundamental en una armadura. Los soldados ponían aquí sobre todo su torso la armadura, la parte que era la coraza. La coraza, como el nombre indica, coraza, algo acorazado, algo duro, algo fuerte que pueda proteger tu torso, el cuerpo, donde están los órganos vitales, el corazón, tus pulmones. O sea, aquí hay una serie de órganos que tienen que ser protegidos en la batalla. Entonces, tú tienes que tomar tu coraza. ¿Y qué es la coraza? La justicia. Dios nos ha hecho justos. Dios nos ha hecho justicia. Él nos ha declarado de esta forma. Mira, uno de los textos básicos, fundamentales para hablar de la justificación es Romanos 3, 21 y 22. Si estáis tomando notas como buenos estudiantes de la Biblia, apúntate, este texto es fundamental, te lo tienes que saber de memoria, porque ahí nos habla de la justificación que sucede en nuestra vida y necesaria. Romanos 3, ahora volvemos a Efesios, pero un momentito, Romanos 3, 21, 22, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, se ha manifestado la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Es a través de esa fe que la justicia se manifiesta en nuestras vidas. Y más adelante, pues son esos textos que también te tienes que saber que son claves, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, escucha, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y bueno, todo este capítulo 3 de Romanos, toda la carta, toda la epístola a los Romanos, es una de las epístolas, bueno, imprescindibles para todo creyente. Ahí están las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Entonces necesitamos llevar nuestra coraza de justicia, que cuando tú te enfrentes en la lucha espiritual vayas bien protegido, que el que te justificó no seas tú mismo, tus argumentos, tus buenas obras, que la justicia sea la que viene de Dios por medio de ese sacrificio de Jesucristo. De tal manera que ya delante del juez justo que es Dios, ya no te tienes que defender tú. Como dice en primera carta de Juan, ya tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Él es nuestro abogado, Él nos defiende. ¿Cuál es el argumento de su defensa? Es el mejor argumento que puede haber, porque no es intentar justificar nuestras malas acciones, nuestros pecados. Es decir, yo ya pagué por esos pecados, mi sangre limpió y borró esos pecados. Entonces, ante ese argumento, Satanás no tiene más herramientas. Pero tienes que estar vestido con la justicia. No puedes ir a pelear contra las huestes espirituales de maldad y contra las acechanzas del diablo. No puedes ir sin haber sido justificado. Hay muchos que son religiosos. No son personas que nacieron de nuevo, son gente que han simpatizado con la religión. Les gusta el ambiente religioso. Se han metido en esa vida de la religión porque les atrae. Como una vez un hermano, una persona me compartió, ¿no?, que él estaba metido en el mundo de la política, de los sindicatos, la política y todo, y entonces cuando él conoció la iglesia evangélica le atrajo mucho, le gustó, porque vio que ahí el pastor, el predicador se ponía al frente, hablaba y la gente le escuchaba y a él a eso le gustaba. O sea, vino a la iglesia porque le gustaba la política, le gustaba tratar con la gente, con argumentos, tener poder sobre los demás, etcétera, etcétera. Entonces puede haber gente en la iglesia que estén metidos porque les gusta ese ambiente. La iglesia tiene un ambiente sano, es un ambiente agradable, hay música, hay jóvenes, hay actividades, hacemos un montón de cosas. Mucha gente puede estar en la iglesia no porque ama a Jesucristo, sino porque le gusta ese ambiente y se siente parte, se siente que forma parte de algo, está en comunión con otras personas. Entonces, para venir a la batalla tienes que estar justificado, tienes que saber que naciste de nuevo, la justicia que viene de Dios. ¿Qué más? Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado es una parte fundamental en el soldado. El calzado tiene que ser adecuado. Y aquí el calzado se relaciona con la paz. El Evangelio de la paz, dice ahí. Dios reconcilia a los hombres a través del Evangelio de la paz. Antes dice la Biblia que éramos enemigos de Dios, pero Dios nos ha hecho de nosotros paz a través del Evangelio de la paz. El Evangelio, tú sabes que la palabra Evangelio significa buenas noticias, y la buena noticia es eso, que éramos enemigos de Dios, pero ahora, a través de Cristo, que Él es nuestra paz, ahora hemos obtenido paz para con Dios. Así dice la Biblia. Ahora tenemos paz para acercarnos a Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora, como el mismo Jesús dijo, ya no os llamaré más siervos, os he llamado amigos. Ahora se ha establecido una relación de amistad, de amor. Ahora somos hijos. Tenemos ese libre acceso a nuestro Padre. Él es el príncipe de paz, Cristo. Cristo es nuestra paz. ¿Qué más dice el versículo 16? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Wow, esa también sí que es una parte importante.
todas las partes decimos son importantes porque esa es la realidad. Decimos, esta parte es fundamental, claro, todas son fundamentales. Tú no puedes ir solo con el escudo. Aquí, a mí es que me gusta mucho esa imagen del escudo de la fe, pero no, además del escudo necesitas llevar la coraza, necesitas el cinturón, necesitas el calzado. Imagínate, vas con un escudo buenísimo, pero vas descalzo. Y estás ahí en el campo de batalla y hay piedras en el suelo y hay espinos y tú descalzo por ahí por el campo de batalla. No, cada parte es fundamental. Fíjate que en una armadura uno podría pensar que el calzado a lo mejor no es tan importante, ¿no? La armadura sí, te la ves resplandeciente, la espada, el escudo. Bueno, pues piensa lo importante que es el calzado adecuado. El escudo de la fe. Por la fe empieza todo. Por la fe llegamos a ser salvos. Por la fe continuamos siendo salvos. La fe es el comienzo. Es imposible, dice la Biblia, acercarnos a Dios sin creer que Él está, que Él existe, que Él es. Pero una vez que hemos llegado a Dios por medio de la fe, nos sostenemos por medio de la fe. No podemos pretender que ya hemos dado el primer paso y está todo hecho. Yo ya creí y ya está. No, necesitas seguir sosteniéndote en la fe. Mira, quiero que vayamos un momentito. Deja aquí la marca en Efesios 6, pero vamos un momento otra vez a segunda carta a los Corintios, esta vez al capítulo 2, versículo 7. Segunda de Corintios 2, 7. Así que, dice aquí la palabra, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por la fe nosotros llegamos a ser salvos, por la fe continuamos siendo salvos. Y en este texto está hablando del opresor, al pecador, al aquel que nos hace daño. Dice, voy a leer un poquito más. Dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para ese fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A veces en las situaciones más cotidianas, por ejemplo, hay alguien que como... ¿A quién se está refiriendo? Bueno, tendríamos que leer un poquito antes. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo. Si hay alguien que está ahí y hace daño y tal. Pero si esa persona se arrepiente, hay que perdonarla. La batalla de la fe se libra así, en las cosas del día a día. O sea, la fe es una vivencia, es una experiencia. No es un concepto que si tengo fe voy a conseguir cosas, voy a mover montañas. La fe forma parte de nuestra vida. Creer a Dios es obedecerle, es enfrentar las circunstancias de una forma correcta. Tener fe en Dios es mirar a los hermanos a través de los ojos de la fe. Fíjate, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, si tienes que perdonar a alguien, y podríamos comentar otros muchos casos con los que nos podemos encontrar, aquí está hablando en la iglesia, pero puede ser también en el contexto de la familia, en tu trabajo, yo qué sé, en la comunidad de vecinos. No puedes permitir que Satanás tome ventaja. La fe se tiene que vivir cada día. Tenemos que llegar a la experiencia. Ahora bien, vuelvo allí a Efesios 6, al versículo 16, tomad el escudo de la fe. Dice, ¿para qué? Para apagar los dardos. O sea, los dardos son las flechas. Apagar las flechas. Todas las flechas de fuego del maligno. Seguramente cuando Pablo escribía estas palabras, estaba en su mente que en el campo de batalla a veces no solo se disparaban las flechas, las flechas se impregnaban en una sustancia inflamable, se prendía fuego y la flecha, cuando llegaba y se te clavaba, venía ardiendo. Entonces el daño era doble, porque no solo te causaba una herida por la punta de la flecha, sino que además venía ardiendo y te quemaba. Pero los escudos, los romanos los fabricaban pensando en eso.
Entonces, si era un escudo de madera normal y tú estabas ahí con tu escudo y la flecha llegaba y se clavaba una flecha ardiente, entonces esa flecha seguía ardiendo y quemaba tu propio escudo. Entonces el escudo se volvía inservible. Pero ellos diseñaban el escudo de una manera en la que lo fabricaban con diferentes capas. No era una sola lámina de madera, sino que tenía diferentes capas, de tal forma que cuando la flecha penetraba en la madera, estaba diseñado el escudo de tal forma que el fuego se apagaba. Esa es la idea. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego nos vienen de diferentes formas. Vienen en forma de ira, de tentaciones muy variadas, de duda, de desánimo, de aquellas cosas que rompen nuestra unión. Esos son los dardos de fuego del maligno. En el matrimonio, en la familia, en la iglesia. Tú sabes que hay un dicho en el mundo que dice: divide y vencerás. ¿Verdad que lo has escuchado? Bueno, pues esa frase se fundamenta en la experiencia. Si tú tienes a tu enemigo unido, son fuertes. Si tú consigues dividir, son débiles. Divide y vencerás. Satanás sabe eso. Y Satanás va a procurar siempre la división. Qué triste cuando en la iglesia hay divisiones. Cuando los hermanos permitimos que se abran brechas entre nosotros. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice este hermano y a este hermano lo apoya el otro. No estoy de acuerdo con el pastor tiene una idea, yo no la comparto. Así que nosotros, si hay murmuración, hay maquinaciones, se abren brechas, se causan divisiones. Mira, hoy en día la iglesia está tremendamente dividida. Cuando Jesús oraba en Juan capítulo 17, él levantó una oración al Padre muy especial. En esa oración estábamos nosotros, porque él dijo: y no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer por el testimonio de ellos. Estaba pensando en la iglesia de todos los tiempos. Y la parte más importante de su oración era la unidad de esa iglesia, la unidad de los creyentes. Lo va a repetir en varios momentos. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que sean perfectos en unidad, decía Jesús. ¿Por qué fue esa parte tan importante en su oración? Porque esta es una de las cosas más destructivas en la iglesia de Cristo, la desunión, la división. Es tremendo cuando estamos divididos. Cuando él oraba y decía que sean uno, y decía para que el mundo crea. O sea, una señal de que somos especiales, que no somos una organización más del mundo ni una religión más de este mundo. Una de las señales es la unidad, porque realmente eso es un milagro cuando personas muy diferentes unos de otros, culturalmente, socialmente, somos totalmente diferentes, nuestras formas de pensar son diferentes, pero de pronto podemos vivir estrechamente unidos, trabajar juntos con unos mismos objetivos, con una misma visión. Eso es un milagro, porque para que eso ocurra entre personas tiene que haber algo más poderoso que las propias ideas humanas, porque aún siendo afines en los mismos objetivos, en las mismas ideas, siempre van a salir roces, siempre van a salir diferentes opiniones. Yo creo, sí, pero es que yo creo otra cosa, no comparto lo tuyo. Pero no se trata mi opinión o la tuya. Aquí se trata cuál es la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas que, no sé si fue ayer o antes de ayer, te decía que la iglesia no es una democracia, donde cualquier cosa se tiene que someter a votación? Mira, queremos hacer esto, vamos a votar. ¿Cuántos a favor? ¿Cuántos en contra? Se levantarán un montón de manos a favor, se levantarán un montón de manos en contra y habrá otros que estarán aún con otras ideas. La iglesia no es una democracia, es una teocracia. Dios manda. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. Vale, algunos dirán, pero no es tan fácil, porque a veces la Biblia no especifica exactamente cómo hacer algo.
se nos ha llamado a predicar el Evangelio, pero ¿cómo tenemos que predicarlo? Ahí pueden salir diferentes opiniones y ahí es cuando surge la duda y cómo nos ponemos de acuerdo, si unos están pensando de una forma y otros de otra. Bueno, porque es la palabra de Dios la máxima autoridad y el Espíritu Santo gobernando en la Iglesia, teocracia, gobierno de Dios. El Espíritu Santo llenando a todas las personas. El Espíritu Santo que está dirigiendo y controlando, como pasó en los Hechos. Dice allí, y les dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y Bernabé para la obra a la que los he llamado. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. Ahora bien, si en la Iglesia la gente no están llenos del Espíritu Santo, están llenos de las series televisivas, de los vídeos de YouTube, de los vicios y de la diversión y el entretenimiento del mundo, difícilmente esas personas tienen voz de Dios, voto de Dios, tienen su propio criterio. Entonces ahí entramos en esos conflictos y en esas divisiones. Cuando no es el Espíritu Santo el que controla, cuando somos nosotros los que imponemos nuestras decisiones y nuestros criterios. Tenemos que estar muy cerca de Dios. Por eso entendemos que aquellos que están al frente de la obra, sea el pastor, sean los hermanos con responsabilidad, ancianos, ministerios diferentes, son las personas que la Iglesia reconoció como hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo, que están llenos de la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando allí en Hechos escogieron a diáconos? Y al final los diáconos no eran los que gobiernan la iglesia, al final los diáconos ahí eran los que servían a las mesas, los que ministraban a la gente en necesidades varias, pero allí hay diferentes requisitos. Uno es que tuviesen buen testimonio, pero otro requisito es que fuesen llenos del Espíritu Santo, que tuviesen la palabra de Dios también dentro, que estuviesen llenos de la palabra. Requisitos fundamentales. Hermanos, esa es parte del escudo de la fe. El escudo de la fe tiene que ser la palabra de Dios, nuestra forma de creer tiene que estar fundamentada sobre la misma palabra de Dios. Después está la espada, que es la palabra de Dios. La fe no es la palabra de Dios aquí, la fe es la puesta en marcha de creer la palabra, de creer a Dios. Y esa fe se manifiesta en la vida diaria. Cuando ahí el diablo te lanza un dardo de duda y tú de pronto dices, ay, sí, pero ahora mismo no sé yo si Dios está conmigo. Mira, me he quedado sin trabajo por causa de esto del coronavirus. Tengo unos síntomas, no sé si habré pillado el virus, no me encuentro muy bien. ¿Será que Dios me está castigando por algo? ¿Será que Dios se ha apartado de mí? Bueno, entonces, si tú tienes tu escudo de la fe, ese dardo de fuego que te ha lanzado el diablo se apagará. Porque de pronto tú dices, no, pero la palabra de Dios dice que hasta mis cabellos están contados. La palabra de Dios dice que aunque yo sea rebelde, Dios permanece fiel. Es posible que yo le haya fallado a Dios, pero su palabra dice que Él no me va a dejar. Que si soy hijo va a tratar conmigo y aún si es necesario me disciplinará, pero por amor y para buscar mi bien. La palabra de Dios dice que no me afane por el día de mañana, porque mira las aves del cielo y las flores del campo que no se afanan ni comen ni se visten, y esa forma es la de apagar los dardos de fuego. ¿Con qué? Con la fe. Creo la palabra, creo lo que Dios ha dicho, creo que Él está obrando. La quinta parte de la armadura es, versículo, ¿dónde estamos? ¿En qué versículo? En el 17. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Tú pones tu casco sobre tu cabeza. Si hemos dicho que la coraza es importante porque proteges tus órganos vitales, bueno, ¿qué parte más importante hay en el cuerpo? La cabeza. O sea, te pueden clavar la espada por aquí y a lo mejor sobrevives, pero como te corten la cabeza, si te cortan un brazo, igual puedes vivir. Si te hieren en la pierna, pero las heridas en la cabeza son muy graves, suelen ser mortales. Por eso en tu cabeza tiene que haber una parte fundamental, básica. Ya hemos dicho, todo es básico, pero mira qué importante es la salvación. Tu casco de salvación. O sea, saber, tener la certeza, la seguridad de que eres salvo. Por gracias sois salvos
por medio de la fe. Esto no es un don vuestro, es un don de Dios. Cuando yo soy salvo, yo estoy seguro. La salvación me da la garantía de seguridad que necesito. Cuando yo me enfrento contra mi enemigo, da igual que sea Satanás en persona y que venga acompañado de no sé cuántas legiones de demonios, si tú eres salvo, entonces estás seguro en Dios, porque la salvación pone sobre ti un título de propiedad, y el título de propiedad dice que le perteneces al Dios del universo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Porque más poderoso es el que está contigo, el que está dentro de ti, que el que está en el mundo. Si Dios es más poderoso, entonces ¿de qué te atemorizarás? ¿De qué he de atemorizarme? Dice la palabra. Si Dios está de tu parte, tienes que estar tranquilo. Pero ¿cómo sé que Dios está de mi parte? Cuando recibes la salvación. ¿Y cómo llego a ser salvo? Cuando crees en Jesucristo, cuando te arrepientes de tus pecados, cuando decides a partir de ese día que Dios entre a vivir dentro de ti, cuando eres sellado con el Espíritu Santo, que es las arras, dice aquí también en Efesios, es las arras de vuestra salvación. La salvación, el yelmo, el casco, te va a librar de la maldición del pecado. ¿Y qué más dice en el versículo mismo, el 17? Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esta es un arma poderosa. Nuevamente os diría lo mismo que he dicho ya antes en cada una. Es una parte fundamental de la armadura. La palabra de Dios es tremendamente poderosa porque casi todo lo demás depende de esto y está relacionado con esto. Si hablamos de ¿la fe qué es? Sobre la palabra de Dios. Si hablamos de la salvación, el casco, ¿cómo llego a ser salvo? A través del conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra de Dios es la que nos lleva a provocar la justificación en nuestra vida. Es la verdad. Cristo es la verdad, pero su palabra es la verdad. Entonces la palabra de Dios, la espada del Espíritu, es un arma poderosa, tremenda. Es un arma que nos lleva a ser salvos, a mantenernos en la fe y seguir creciendo. Nos abrimos paso poco a poco para madurar a través de la palabra. Nos vamos a ir formando en discípulos a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Nunca te descuides de que la espada esté bien afilada. Te puedes imaginar llegar a la batalla con una espada toda mellada, con el canto romo, que das así, no corta, lo que hace es golpear, y la palabra de Dios tiene que estar bien afilada, bien limpia, bien preparada para poder presentar batalla. Y recuerda que la espada en un soldado no solamente sirve para atacar, también para defender. Seguro que has visto en las películas cuando luchaban, ¿no? Y de pronto con la espada también paraban los golpes, a la vez que daban los golpes. Tiene esa doble función, por eso es poderosa. Cristo es nuestra armadura. Verdad, justicia, paz, fe, salvación, espada, palabra. Cristo mismo es la armadura. Por eso cuando dice vestíos de toda la armadura de Dios, es lo mismo que decir vestíos de Cristo. Tened la mente de Cristo. Poned vuestros ojos en Jesús. Jesús, Cristo es todo en nosotros. Separados de Él no podemos hacer nada. No podemos ir a nuestra batalla espiritual sin estar en Cristo. Y ahora llegamos a esa parte, el centro de este mensaje, venciendo en la oración. Porque dice el versículo 18, después de decir que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si la espada del Espíritu es la palabra, tenemos que orar en el Espíritu, para que todo lo anterior sea efectivo. La oración unida sin poder separar una cosa de otra de la armadura. Cristo representa la esencia de cada aspecto de esta armadura. Recuerda, Cristo es la verdad, Él es la justicia,
Él es la paz, es la fe, es la salvación, es la espada del Espíritu. ¿Y cómo hacemos para llenarnos, vestirnos de Cristo? ¿Cómo hacemos para hacer práctico en nosotros cada uno de esos aspectos que forman esa armadura? Bueno, a través de la oración. La oración sustenta la armadura de Dios. Había un canto antiguo, los que sois así más veteranos en el Evangelio quizás conozcáis un himno que decía: ponte la armadura del Evangelio, ponte cada pieza con la oración, decía ese canto. O sea, es como que la oración es lo que conecta todo lo demás, lo que hace armonía en todo lo otro, lo que hace efectivo que la armadura funcione. Hay una relación estrecha entre la victoria y la oración siempre, en todas las historias de la Biblia. Te voy a poner un ejemplo. Si guarda aquí, si quieres, el texto de Efesios, pero ahora vamos a saltar, leeremos por ahí algún texto y vamos a ir primero al profeta Daniel. Vámonos a Daniel, capítulo 2. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Estáis bien? ¿Estáis todos ahí todavía despiertos? ¿Pudisteis echar la siesta y estáis descansados? Bueno, vamos a ver. Daniel 2, leeremos del versículo 17 en adelante. Daniel 2, 17 al 23, para los que tomáis nota. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Quiénes eran Ananías, Misael y Azarías? Igual los conocéis por otros nombres, por los nombres que le pusieron en Babilonia, ¿no? Bueno, pues entonces dice que se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del cielo, del Dios del cielo, sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel comparte con sus hermanos la situación que se ha creado. ¿Para qué? Para que oren. ¿Y de qué está hablando? Bueno, del sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor ha tenido un sueño, ha consultado a sus magos, sus adivinos, sus hechiceros, y no han sabido decirle el sueño. Fue inteligente Nabucodonosor, porque él fue listo y su inteligencia estaba fundamentada en que él, en el fondo, sabía que sus magos no eran verdaderos adivinos, porque si él hubiese confiado en sus adivinos no habría actuado con esta forma sutil. Lo que él dijo fue: he soñado algo y no sé lo que significa, pero sé que es algo importante, pero no os voy a decir lo que he soñado. Además es que no lo recuerdo del todo, tenía lagunas, pero no os voy a decir nada. Si son adivinos, tienen que saberlo. ¿Verdad que eso es lo lógico? Pero claro, si él dice, he soñado esto, ¿qué significa? Pues ahí ya le van a dar interpretaciones, claro, se van a inventar. Pero no, o sea, Nabucodonosor no dijo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que los adivinos que no sabían revelarle su sueño y el significado, pues simplemente los ejecutaba. ¿Para qué quiero adivinos que no adivinan nada? Entonces Y entonces Daniel entra y le cuenta porque cuentan con Daniel, llaman a Daniel y bueno, ahí hay un hebreo y tal. Vale, pues Daniel tiene la misma responsabilidad que los otros. Si tú puedes revelarme el sueño y decirme lo que significa, bien, si no, todos los sabios van a ir muriendo. Por eso Daniel entra y se lo cuenta a sus hermanos. ¿Para qué? Para que oren, para que ocurra la revelación de parte de Dios y puedan saber el significado de ese sueño. Entonces dice el versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades,
Quita reyes y pones reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Te das cuenta? Oraron, Señor, necesitamos que nos reveles este asunto del rey. Y durante la noche, Dios se lo reveló a Daniel. ¿Y qué hizo Daniel? Siguió orando, pero era una oración de gratitud. Señor, gracias. Gracias porque tú eres lo más grande que hay. Tú lo sabes todo, para ti no hay misterios ni hay secretos. Tú, el Dios de nuestros padres, dice, tú me has revelado lo que te pedimos. Cuando oras, ocurren cosas. Cuando oramos, hay victoria. Vas a ver que casi siempre en la Biblia que hubo oración, hubo victoria. Hay una estrecha relación en la Biblia entre la oración y la victoria. Te voy a poner otro ejemplo. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 en adelante. Segundo libro de Crónicas 20, del 1... Bueno, voy a leer hasta el 22. Es un pasaje un poco largo, pero lo leemos así deprisa, porque es muy interesante. Dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat es el rey de Israel. O sea, vienen contra Israel a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Claro, ¿y quién no? Josafat se atemorizó. ¿Pero qué hizo Josafat? Mira, y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. El otro día estudiábamos del ayuno. O sea, no es que por ayunar él está buscando el favor de Dios. El ayuno es una forma de lamento. Él se está lamentando de la situación en la que se encuentran. Pero separado del ayuno, dice el pasaje que él volvió su rostro, humilló su rostro para consultar a Dios. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, y aquí tienes la oración, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, una epidemia, también venían epidemias en ese tiempo, pandemias, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, y sus mujeres, y sus hijos, y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Beiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, y ahora Dios responde. Hasta ahí esa oración, fíjate qué oración más tremenda. Es una oración sincera. Josafat ha abierto su corazón a Dios y le ha dicho, Señor,
mira nuestras circunstancias, mira nuestros enemigos. Tú has hecho grandes cosas entre nosotros, tú eres un Dios fiel. ¿Qué le respondió Dios? Oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos. Ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó su rostro en tierra. Asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Creyeron, adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ahí estaban los salmistas cantando salmos, alabando a Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Fíjate qué maneras de hacer la guerra, cantando. Se pusieron a cantar allí, a alabar a Dios. Y que dijesen: gloria a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y ahora escucha el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del norte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Wow! ¡Qué historias, hermano, de la Biblia! Tremendo todo esto. Dice: estad quietos, le dijo Dios al pueblo. ¿Qué hacen? Son derrotados, mueren por montones, se complican la vida, pero ellos obedecieron a Dios. ¿Y cómo comenzó todo? ¿De dónde salió la gran victoria? Porque Josafat hizo lo que tenía que hacer. Se volvió a Dios y oró a Dios. Le presentó a Dios el problema en oración. Señor, Dios de nuestros padres, mira nuestro problema. Versículo 5. Josafat se puso en pie en la asamblea de Dios y de Jerusalén, delante del atrio, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones? Y esa oración preciosa que Josafat levantó delante de Dios. Bueno, hermanos, si quieres tener éxito en tus batallas de cada día, si quieres que realmente los problemas se solucionen, ¿sabes lo que tienes que hacer? La armadura tiene que estar puesta. Tu armadura tiene que estar ya ahí en su sitio, brillante, resplandeciente. Pero tú tienes que estar metido en la oración para tener la victoria. Mira, os había contado algunas experiencias que habíamos tenido como familia. Una vez os conté que, según los médicos, los expertos, mi hija Raquel tendría que haber fallecido cuando tenía poco más de 2 meses de vida. Y esa experiencia está por ahí en un estudio no hace mucho que yo os conté. Pero mi hijo Daniel, que ahora tiene 12 años, se está haciendo grande, está ya casi tan alto como yo, dentro de poco ya me pasa, pues él tampoco tendría que estar vivo. Porque cuando Belén estaba embarazada como de 3 meses, bueno, pues de pronto comenzó a tener pérdidas y fuimos a urgencias y el médico de urgencias dijo que el bebé se había perdido,
que había sido un aborto espontáneo. Y por ahí en un cajón, no sé, por aquí en alguno de estos cajones que tengo, un día si queréis lo busco y os lo enseño. Yo tengo ahí guardado el informe de urgencias en el que dice que el bebé se perdió, que no estaba, que era un aborto. Ahí está el informe de urgencias. Era un martes y estábamos en la iglesia, porque los martes por la tarde, ya entonces, y hoy continuamos todavía, siempre tenemos un estudio bíblico y un tiempo de oración. Como iglesia oramos y estudiamos la Biblia. Y estando allí en el estudio, Belén se levantó y me hizo unas señas y eso, y salió hacia afuera. Y Rosaria, mi hermana, pues salió a acompañarla. Y entonces fue porque se notó que comenzó a tener como una hemorragia. Y efectivamente era una hemorragia muy abundante, estaba sangrando y entonces pues fueron a urgencias, me dijeron lo que pasaba y se fueron a urgencias. Yo terminamos el estudio así un poquito más pronto, oramos. ¿Y sabes lo que hicimos en ese instante, así como estábamos como iglesia? Fue poner esa situación en las manos de Dios. Es lo que hicimos. Señor, tú sabes todo, estamos en tus manos. La vida te pertenece a ti. Tú eres el Dios, nuestro Dios. Y bueno, de pronto hemos visto una situación que se nos descontrola. Belén tuvo que ir rápido a urgencias con una hemorragia muy abundante. Y no sabemos lo que pasará, pero todo está en tus manos, Señor. Confiamos en ti y descansamos en ti. Entonces, bueno, yo me fui corriendo para urgencias. El hospital estaba muy cerca de donde estábamos en la iglesia. Estaba a menos de 100 metros. Y entré y entonces Belén estaba siendo atendida y yo me puse a observar. Le estaban haciendo una ecografía. Y con el ecógrafo, el ginecólogo, el médico de urgencias, el ginecólogo de urgencias, él estaba buscando y estaba mirando ahí en su interior y se veía, o sea, él buscaba y yo lo estaba viendo. Se veía donde estuvo el bebé. Las ecografías anteriores veíamos al bebé ya con su carita, sus manitas, los piececitos, todo formado. Pero en este caso el bebé no se veía una mancha de sangre. Y entonces el médico buscó y buscó y buscó y miró y dijo, bueno, el bebé no está, se ha perdido. Ha sido un aborto espontáneo. Y así pone en el informe de urgencias. Bueno, pues después de un tiempo nos dejaron marchar para casa y Belén, yo y Raquel, que se había quedado con algún familiar y eso, pues cogimos y nos fuimos para casa. Curiosamente, y era extraño, porque ni Belén ni yo nos sentíamos así como desesperados o tristes o mal. Era raro porque sentíamos como paz y tranquilidad, estábamos tranquilos. O sea, no, como que no nos afectaba lo que estaba ocurriendo. Yo mismo pensaba, qué raro, porque ahora mismo tendría que estar triste, ¿no? Nos acaban de decir que acabamos de perder al bebé. Pero me sentía bien. Incluso la conversación que teníamos por la calle con Raquel, porque Raquel ya estaba contenta. Ella pues tenía como 8 añitos en ese momento. Y ella estaba ilusionada en tener un hermanito. Y estaba contenta cuando le dijimos que venía un hermanito en camino y ahora de pronto pues y entonces pues ella estaba mirándonos y preguntaba ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con el hermanito? Y ella escuchó por ahí algo, ¿no? Y le dijimos pues no sabemos. Le dijimos Raquel, no sabemos, no podemos decir porque el médico dice que el hermanito ya no está, que ha muerto, que ha desaparecido. Pero nosotros descansamos en el Señor. Estamos tranquilos, Dios sabe. Nosotros hemos descansado en Dios, le hemos dicho, Señor, tú tienes el control, así que nosotros no nos vamos a preocupar, lo dejamos en tus manos. Y Raquel hizo así como un amago de llorar, pero el hermanito y tal, pero le dijimos, no te preocupes, Dios sabe y Dios hará lo que Él quiera, su voluntad se hará, tú no estés preocupada, quédate tranquila. Entonces, bueno, esos 3 días, porque nos dijeron que en 3 días volviésemos al hospital para ya una cita con el ginecólogo de cabecera, el que había hecho el seguimiento del embarazo desde el principio,
para que le hiciesen una revisión y viesen que todos estuviese poniéndose en orden, ¿no? Después de un aborto. Entonces, pues a los 3 días, Belén y yo volvimos a ir al ginecólogo y bueno, el ginecólogo cogió el ecógrafo, lo puso sobre la barriga de Belén, comenzó a mirar, leyó el informe de urgencias, vio los datos, se lamentó, hombre, lo siento mucho que siempre esto es duro, ¿no? Es un momento duro y tal. Nosotros estamos como muy relajados. Bueno, sí, no, tranquilo, nosotros confiamos en Dios y tal. Y se pone allí el hombre, bueno, lo siento mucho y tal, y se pone a mirar con el ecógrafo a ver que todo estuviese, la placenta, todo está ya en orden por allá. Y de pronto se pone a mirar y hace así, se sorprende y dice, pero, pero aquí hay un bebé, dice el ginecólogo, así como muy sorprendido. Dice, pero el bebé está aquí hay un bebé. Dice, pero no lo entiendo, el informe de urgencias es claro y tal. Y yo mismo le pude decir, sí, yo estaba ahí en urgencias viendo la ecografía y en la ecografía ya no se veía el bebé. Y dice, pues, os ha crecido un bebé en 3 días. ¿Tenéis un bebé de 3 meses? Os ha crecido en 3 días, porque aquí dice que no estaba el bebé. Pero sí que está, el bebé está aquí. Y bueno, pues el bebé ya tiene 12 años, está bien grandote y ahí anda, batallando con los hijos siempre, ¿no? Bueno, pues le dimos las gracias a Dios y hasta el día de hoy, pues nuestras vidas están en sus manos. Pero oramos a Dios. Igual que cuando Raquel nos dijeron que se iba a morir, lo primero que hicimos fue cuando reaccionamos, fue decir, Señor, oración. Señor, no entendemos lo que está pasando, pero si es tu voluntad, si tú quieres bendecirnos, si tú quieres, la vida está en tus manos, todo depende de ti, el poder es tuyo. Y Dios responde a las oraciones. La batalla es real. Tenemos una lucha cruel, pero Dios nos ha dejado armas poderosas para destrucción de fortalezas. Y la oración vence. Cuando el pueblo de Israel se enfrentaba a estas circunstancias, oraban, vencían. En el libro de Daniel yo solamente te he leído un ejemplo, pero ha habido otros momentos de oración y de victoria. Cuando Nabucodonosor levantó aquel edicto de que no se podía adorar a otro Dios, no se podía hablar con otro Dios, no se podía rendir culto a otro Dios que no fuera su imagen. ¿Qué hizo Daniel? Se fue como todos los días a su casa, abrió las ventanas y se arrodilló delante de Dios y se puso a orar, a alabar y adorar a Dios. Y bueno, ya sabéis lo que pasó a continuación, ¿no? Pues he dicho Nabucodonosor, Darío, perdón, me equivoqué. No, sí, Darío. O Ciro, me baila por ahí la cabeza, bueno, perdonadme. Uno de los dos, o Darío o Ciro, creo que era Ciro. Pero da igual el mensaje. Oró a Dios. ¿Y qué pasó? Terminó en un foso con leones, pero no le hicieron ni un rasguño. Y eran leones hambrientos, no veas que el hambre que tenían. Porque cuando después arrojaron a los malvados que le habían tendido la trampa a Daniel, dice la palabra que antes que llegasen al suelo ya los habían devorado. Oración, 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 resultados. A veces oramos y no ocurre lo que esperamos, pero no creas que por eso no hay victoria. También hay victoria, porque en Dios está la vida y la muerte. En Dios está todo el control de las cosas. Yo también os compartí la experiencia de haber perdido a mi padre cuando tenía 67 años por un cáncer muy agresivo. Y oramos a Dios. Y podrías decir, pero tu papá no sanó. No, pero tuvimos la victoria también. Porque experimentamos la paz de Dios en medio del dolor por la separación. Y vivimos con la convicción de que mi Padre terrenal está con mi Padre celestial. Está en el paraíso y un día nos vamos a volver a ver. Y eso es victoria. Ahí está la victoria poderosa en Dios. Cuando tú tienes la certeza, la paz y el gozo que viene de Dios. En la oración siempre, mi hermano, siempre hay victoria. Hemos llegado al final de este estudio. Si Dios quiere, mañana es domingo y mañana tenemos doble alimento, doble experiencia.
porque a las 11 de la mañana, hora de España, los hermanos que estáis en otros países o madrugáis mucho, los que estáis en la parte de América, o estáis muy de madrugada para estar en directo con el culto de las 11, o lo veis en diferido, esa es la opción. Pero a las 8 de la tarde volveremos a estar ahí. A las 11 tenemos un culto, comenzaremos con un tiempo de alabanza, qué bueno alabar a Dios juntos, y tendremos la predicación de la palabra de Dios. Y por la tarde a las 8 volvemos a estudiar la Biblia juntos, si vosotros queréis, si os parece, ahí seguiremos. Si mientras haya uno que diga yo quiero, hermano pastor, pues yo doy el estudio. Vamos para adelante, tenemos que seguir en la batalla, la lucha es real, nuestras armas son poderosas y la oración es la llave, lo abre la puerta de las bendiciones, hace que la armadura sea efectiva. Hermano, acércate a Dios, fomenta la oración en ti mismo, dítelo a ti mismo, tengo que orar más, tengo que alcanzar ese nivel de oración, de comunión con Dios, como ayer hablábamos, de conseguir aprender, tener ese tiempo de intimidad con Dios. Y juntos, hermanos, podremos. La unión hace la fuerza. En Cristo, seguro, más que en este mundo. Estamos unidos como un solo hombre. El Espíritu de Dios va con nosotros. Él es más poderoso. Tenemos las armas poderosas en Dios para destruir fortalezas. Tenemos la oración. ¿Qué más queremos? Lo tenemos todo. Así que no tenemos excusa para vivir en victoria. Hermano, disfruta la victoria y la condición que Dios nos ha dado de ser sus hijos. Alégrate, gózate, alaba a Dios como Josafat y el pueblo, cuando Dios les dijo, os voy a dar la victoria, y ¿qué hicieron? Antes de vivir la victoria en la carne, la disfrutaron. No sé lo que pasará con el coronavirus y con la crisis económica que venga y con los desastres que tienen que ver con la naturaleza que puedan ocurrir, si este verano será caluroso y habrá incendios o no. No nos importa lo que venga, porque Dios ha dicho que la victoria es nuestra. Y por encima de las dificultades, ¿qué podríamos hacer? Alabar a Dios, darle a Él toda la gloria, porque nuestro Dios lo merece. Amén. ¿Estás de acuerdo? Gloria a Dios. Que os colme y os llene de bendiciones y que Él sea vuestro descanso, que os refugiéis en Él y que disfrutéis de este tiempo. Voy a desconectar. Un fuerte abrazo, os quiero mucho en el amor de Cristo, sois especiales para mí, así que adelante, que Dios os bendiga.